Dios es fiel a su palabra. Bendeciré a los que te bendijeren. Y el enemigo conoce muy bien la palabra. Y mientras nos tenga cegados y los rechacemos o los ignoremos, él tiene un derecho porque hay una maldición. ¿Se fija? Porque si no me importa, estoy desobedeciendo a Dios. Si estoy escuchando y no hago nada, yo estoy desobedeciendo la palabra. Y tenemos que ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Ahora, ¿por qué esta batalla de todos los tiempos se está enfrentando la iglesia? Porque el diablo sabe lo que dice la Escritura. Dice que cuando ellos regresen, el Señor va a regresar. Y tienen que estar en la tierra que Dios juró a Abraham. Y tienen que tener su ciudad de Jerusalén como la ciudad del gran rey. Porque Dios hizo un pacto con David y dijo que esa era su ciudad. Y había dicho desde el tiempo de Moisés que él les iba a señalar un lugar donde ellos podrían adorar y glorificar el nombre y llevar sus ofrendas y sus sacrificios. Jerusalén. ¿Y dónde murió el Señor Jesús y dio su vida? Si no fue en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia y dónde va a concluir la iglesia? En Jerusalén. Cuando Él venga, Él se sentará, todas las naciones subirán y adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si esto está en la Biblia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijo las tinieblas. Vamos a declarar que Jerusalén no es la ciudad de los judíos. ¿Y cuál es lo que está sucediendo? Y se oye muy bonito. Jerusalén, ciudad de las naciones. Jerusalén, perdón, es la ciudad, no es ciudad de las naciones, es ciudad del Señor. Y Él dijo que donde Él va a regresar, entonces que Jerusalén sea dividida. ¿Cuántos han estado escuchando esto en las resoluciones de las Naciones Unidas? La Biblia nos habla en el libro de Joel capítulo 3, háblalo conmigo para que vea lo serio que es meterse con Dios y las consecuencias de las naciones cuando nosotros ignoramos su palabra y lo que Él habla. Aleluya. Joel capítulo 3, versículos comenzando, versículos del 1 al 3. Bueno, aquí dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad, ¿de quién? De Judá y de Jerusalén. Es este tiempo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, que mi heredad. ¿De quién es Israel? De Dios. ¿Es Israel de las naciones? No, Señor. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Y luego sigue diciendo ahí la palabra. Y quien ellos esparcieron entre las naciones, y vea lo que dice al último, y repartieron mi tierra. Vez tras vez, en este tiempo, voy a hablar de mi nación, México. Cuando estaba el presidente Vicente, antes de empezar el presidente Calderón, estaba México en el Consejo de Seguridad de las Naciones, y en ese tiempo decide México votar que se reparta la tierra de Israel. La fecha que está escrita cuando tomó México la decisión es cuando empezó el narcotráfico y el sangriento mover de violencia que hasta el día de hoy ha sacudido al país. Y ustedes lo han visto en las noticias. Maldeciré a los que te maldijeren. ¿Ni por qué lo hace Dios? Porque Él ama, nos ama. Y Él tiene que plantar una posición para que las naciones y los pueblos conozcan que Él es el camino, es justo, es amoroso, pero también es santo. Y Él guarda su palabra.
Y Él está trayendo en este tiempo, viendo las cosas que están pasando, es una resistencia al cumplimiento de las Escrituras. Ahí en Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21, Pedro dando un discurso dice, es necesario que Jesús esté en el cielo hasta que sean cumplidas todas las cosas escritas por los profetas desde los tiempos antiguos. Jesús es necesario que esté en el cielo hasta que se cumplan todas las escrituras. Y está lleno, 69 escrituras hablan proféticas claramente que el tiempo de la restauración es este. ¿Y qué tiene que ver? Porque la restauración de Israel implica la venida del Señor y es el fin de las tinieblas. Óigalo bien. ¿Cómo podemos saber esto? Que este es un sentir del enemigo. ¿Cuántos se acuerdan cuando han leído cuando Jesús fue a los Gadarenos? Y dice que cuando él pasaba ahí, salió el endemoniado y se postró y le dijo, oígalo bien, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Fíjate. Ellos saben que la venida del Señor significa su fin. La guerra de todos los tiempos es en este tiempo, pero la más grande bendición está en nosotros. Necesitamos injertar a Israel en nuestro corazón, pidiendo primero arrepintiéndonos y empezar a orar a favor de su regreso. Y orar también que nosotros como iglesia nos use para ayudarles a regresar, porque en Isaías 49 dice, he aquí, te vendrás de lejos, traídos en hombros y en brazos. Mis hijos de las naciones les traerán en sus hombros y en sus brazos. Y eso está sucediendo y creciendo cada vez más. El único amigo, y se lo voy a decir, que antes lo decían muy pocos. Acabamos de venir de Jerusalén ahora en enero. Pero ¿sabe qué está pasando? Los mismos judíos dicen, los únicos que no nos van a dejar hasta el último tiempo es Dios y la iglesia. ¿Qué significa? Viene el momento en que cuando ellos están regresando, un derramamiento del Espíritu tremendo. El que ha estado anhelando la iglesia. Vea que lo vamos a ver. Era el anhelo del apóstol Pablo. Si usted va conmigo en Romanos capítulo 11. Él dice, la escritura dice en el verso 11 y 12. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y ahí está usted y yo, por ellos haber dejado el evangelio llegó hasta nuestros días. Y es riqueza, porque yo soy rico en la palabra de Dios. Tú eres rico y rica en la palabra de Dios. Y luego dice la palabra aquí, dice, es la riqueza de los gentiles, riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Una pregunta que él deja. Y lo que me gusta tanto, dice el apóstol, Pablo dice en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahí está Nueva York, ahí está México, Ecuador, estamos todas las naciones en la riqueza del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, volver a su lugar. Sino, ¿qué dice? Vida entre los muertos. Vida entre los muertos. Ezequiel 37:12 dice, en aquellos días abriré los sepulcros entre las naciones y los sacaré y los plantaré en su tierra. Fíjese nomás, desde el momento que ellos empiezan a regresar, empieza la preparación para que le reciban y le conozcan. Ese regreso es una restauración física. Ellos regresan a su tierra, como está sucediendo. Y allí en la tierra, dice, vendrá la restauración espiritual.
En aquellos días, dice el Señor, en Ezequiel 36, lo puede decir, escuchar los versículos 23 al 27, y luego dice que cuando Él los lleve, santificaré mi grande nombre entre las naciones, al traerles de regreso. Y dice, y los llevaré a su tierra, y quitaré su corazón de piedra. Les lavaré de sus detestables abominaciones. Pondré un espíritu nuevo en ellos, y pondré mi espíritu con mayúscula. Escucha, en ellos. Todo, dice Dios, yo lo hago. Yo los voy a traer. Yo los voy a plantar y yo me voy a revelar a ellos en su tierra. ¿Por qué en su tierra? Porque ahí el Señor les dio esa promesa y Dios lo juró por su propio nombre. Y todo esto es santo para Dios. Y cuando la iglesia empezamos a injertar y vemos los tiempos y empezamos a orar, como lo hizo Daniel, vio lo que había escrito el profeta Jeremías, ¿qué fue lo primero que hizo? Empezó a orar. Estamos viendo las señales de los tiempos, hay que venirnos a orar, ¿sí? Tenemos que orar por la restauración de Israel y usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque todo el corazón de Dios está en usted. Y ahora todo el mover del Espíritu Santo para usted va a fluir. Amén. Si uno tiene a Israel injertado, no le pida a Dios que lo llene de su espíritu, porque Él ve la violencia que hay en nuestro corazón. Tenemos a la cruz rasgada, tenemos una parte y nos falta la otra parte reconciliada. Y reconciliado dice que lo reconcilió en sí mismo, dice el apóstol Pablo. Y él dice, y estos versículos que me impactan tanto en el libro precioso que está en Jeremías capítulo 32, versículo 40 y 41 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de ¿qué? Todo mi corazón y toda mi alma. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, ni en ninguna parte, ni en el Nuevo Testamento, va a encontrar lo que dice aquí. Esta es la única parte donde Dios dice en toda la Biblia que con todo y su corazón y su alma lo hace. Así es que quiere estar en el corazón de Dios. Tiene que participar con Él en este tiempo en que nos permite participar en ayudarles a regresar a casa. Como nosotros somos partícipes, tenemos que empezar a orar y prepararnos para que el camino sea abierto. ¿Quién tiene la autoridad sobre los territorios? La iglesia. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia, usted y yo. Entonces en la oración el Espíritu Santo nos va a mostrar los lugares a donde hay que orar para que se vaya abriendo el camino. Fíjese, hace 1 año, 2 años orando, el Señor me mostraba una visión y se prendían intensas cuando estaba viendo las llamaradas. Así yo veía luces, porque yo estaba lejos, veía unas luces encendidas y entre más cerca de Nueva York, más intensas eran. Y esas luces eran por toda la costa del este y de repente se hacían tan grandes y empezaban a entrar hacia adentro del territorio de Estados Unidos, hacia el centro hasta llegar al Pacífico. Fíjese nomás. Esas llamas de su presencia y ese su fuego es por la oración. Cuando empezamos a orar por su restauración, Él comienza a santificar su nombre, como dice en Ezequiel 36, 23. Santificaré mi grande nombre. Y en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Señor santifica su nombre y usted se sorprenderá al crecimiento, la transformación que va a haber en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en su ministerio. Cuando usted esté caminando en esa oración, el Señor santificando su nombre rompe toda esa atadura. No hay nada oculto que puedas parar porque Él es santo y es un fuego santo y todo lo que está ahí es consumido y es deshecho y toda la plenitud de Dios puede venir, la revelación va a venir a su vida.
Dios quiere traer fresca revelación a la iglesia. Nos quiere dar entendimiento, pero necesitamos tener esto como un altar vivo todos los días y estar dispuestos y pronto. Y cuando ve un judío como en este lugar, bendígalo. Y cuando ve un judío, bendígalo. Y esté orando por ellos, porque Dios los va a llevar a casa. Él lo dijo que lo va a hacer y lo está haciendo y va a crecer. Y ahora, por el propósito que Dios me permite estar aquí con ustedes, es porque Él ha dicho que ahora va a abrir los Estados Unidos. Y ellos van a ir, pero ¿quién creen que los va a llevar y quién va a estar orando para que se cumpla? Usted y yo, la iglesia. Y Él va a moverse, y al mover el mismo tiempo que ellos están regresando, va a haber un mover poderoso de Dios. Cuando los judíos empezaron a salir de la ex Unión Soviética, como fuego empezaron a prender las iglesias y extenderse por toda Rusia hasta el día de hoy. Y donde quiera que nosotros ayudamos a que ellos regresen, viene una bendición tremenda en el ministerio y en su vida. Y teniendo el total del corazón, usted tiene autoridad para reprender el espíritu de violencia. Déjeme darle un testimonio. Estábamos en la ciudad, estábamos en Buenos Aires. Hablaba yo con un evangelista muy reconocido. Y Dios me permitió y le compartí cómo era importante la restauración de Israel. Y él me dijo: bueno, eso es, ellos se tienen que arrepentir aquí, ya ellos se quedarán hasta que Jesús venga, el mundo los tiene que tratar, una cosa muy, muy triste. Entonces, después de eso, me dijo: pastor, ore por nosotros, porque, oiga lo que me dijo ese evangelista, predicamos el evangelio en las ciudades en Argentina, óigalo, y no podemos con el espíritu de violencia. Cuando él me dijo esas palabras, vino la revelación del Espíritu Santo y me mostraba la cruz con el Señor, una cosa impresionante, una fracción de segundo crucificado, y bajaba una mano con una sierra y con Jesús en la cruz lo cortaba a la mitad y tiraba una mitad y nomás quería la otra. Y me dijo el Espíritu Santo: jamás podrán con la violencia, porque la violencia la tienen en el corazón contra mí. Por cuanto tienen violencia contra mi pueblo, mi espíritu no puede estar en lo que tienen que hacer para este último tiempo. ¿Está entendiendo la importancia que es esto para Dios? Un corazón completo, el corazón de Dios. Y eso, no hay violencia. Y entonces el Espíritu de Dios, que jamás pasa por alto la palabra, estará fluyendo plenamente en tu vida y en la mía. Nos ha llevado, y vez tras vez, con este testimonio, en eventos de actos proféticos, de decretos en las fronteras en Bolivia con Paraguay, en la Patagonia, en los Andes, en diferentes lugares, siempre el espíritu de violencia por idolatría, por lujuria, por lo que usted quiera, son espíritus demoníacos violentos, porque el único espíritu de paz y mansedumbre es el Espíritu Santo. Y esos espíritus retroceden y no pueden entrar en ese territorio, porque el total sacrificio de Jesús está en su corazón y en el mío. Y cuando está el total sacrificio de Jesús en su corazón y en el mío, yo temblaba cuando empezamos a hacer aquellas cosas que Dios nos llevó a hacer. Y cuando vimos la respuesta, no cabíamos nosotros de gozo. Cambio de clima, cambio de la agricultura, la economía, exportación, lugares, cosas impresionantes, iglesias que antes estaban en 20 por 20 de metros así, y ellos tomando... En 6 meses ya tenían un lugar grande, finanzas fluyendo, transformados, estaban asombrados del mover de Dios, hombres de Dios, apóstoles, salmistas, cayendo bajo el poder del Espíritu Santo cuando empezaban a amar a Israel, cuando empezaban a amar lo que amaba el corazón de Dios, porque Jesús los amó y se dio a sí mismo, y Él cumplió su pacto. Él es el pacto vivo, viviente. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Es fundamental para la iglesia
entender la restauración de Israel y orar a favor de ella. Y cuando vengan los días difíciles, porque ya está sucediendo, algunos de nosotros en forma personal, aún con hermanos creyentes, que cuando les habla de la restauración de Israel, dice, no, nosotros somos Israel. La Biblia nunca dice que de ambos pueblos hizo uno. No reemplazamos a Israel. Óigalo bien, decir que reemplazamos a Israel es llamarle a Dios mentiroso. Es llamarle que cambia de parecer. Y si usted hace eso, entonces el enemigo trabaja con la duda y le va a llevar a la derrota en creer, la incredulidad de creerle a Dios que va a llegar a lograr grandes cosas. ¿Me está escuchando? Usted tiene que estar parado firme en la plenitud de las Escrituras, con entendimiento como Daniel, y entrar en la oración, y en un tiempo de que una Babilonia manifestante, subir, ascender, a tomar autoridad, a tomar decisiones que van a afectar las naciones enteras. ¿Usted le cree al Señor? Así es que en este tiempo el Señor está usando la iglesia. Y a mí me empezó a hablar el Señor cuando empecé a pastorear la iglesia en el 91. Y cuando mi pastor me dijo, acuérdate lo que dice el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te buscan. Yo empecé a orar. Como les dije, lo primero que sucedió fue una sanidad en mi corazón. Y luego me empezó a abrir puertas, empezó la iglesia a crecer. Me sanó mi matrimonio con mis hijos. Mi esposa tenía un tumor en un ovario. Cuando yo hice eso y le pedí perdón al Señor, y fui y le pedí perdón a mi esposa, el Señor la sanó de una endometriosis. No podía tener familia, tengo 5 hijos. Le quiero decir, después de eso, me abrió puertas en 3 meses y empecé con un grupo de pastores a ir a Israel. Y por 8 años consecutivos me estuvo proveyendo para ir a orar a Israel. Y la última vez que fui allí, nos llevó a Hebrón, la puerta de Jerusalén. Y allí me pidieron orar en español y yo le pedí toda Latinoamérica al Señor. Y el Señor, yo no sabía que un día me iba a llevar a América Latina. Y quiero decirle, para hacerlo corto, cuando usted le cree a un Dios grande, lo que va a hacer en usted es una obra grande. Así es que, hermanos, nosotros estamos viendo esta restauración y podemos participar orando, dando y yendo. Ahora, ¿qué testimonio ha dado la iglesia? Cuando nació este ministerio de llamarnos a la iglesia a trabajar, en ayudarles a regresar en 1991, en una reunión de oración cuando estaba Saddam Hussein enviando los Scouts para destruir Israel, ahí orando con máscaras de gases en un hotel en el subterráneo, porque ahí decían que debía un refugio antiaéreo. Ahí dijo el Espíritu Santo, ahora, fíjese el momento más difícil, ahora voy a sacar a mi pueblo de todas las naciones. Fíjese nomás, qué tremendo. Y el testimonio es que él levantó un ministerio en el cual me llamó a servir, enseñando y ayudando a la iglesia a interceder. Tenemos la bendición de 25 años a ayudar a los pueblos judíos a regresar. Es más, como 160,000 gentes judíos de todo el mundo les hemos ayudado a regresar. Y quiero decirle que este ministerio tiene el reconocimiento del Estado de Israel. Así es que, y ellos saben que somos creyentes, pero sabemos nuestra posición de ayudarles a regresar. Y ellos, como me dijo una vez en Bogotá, el rabino, y me dijo, Conchis, le habló a su esposa, me acuerdo que se llama Conchis, todavía está el rabino allá en Bogotá. Era un día antes de empezar la celebración del Shabbat, un viernes, y le hablé todo lo que hacíamos. Me dijo, ¿y usted qué estudió? Así, siempre aprenden preguntando los judíos. ¿Usted qué estudió? Le dije, bueno, Dios me llevó a estudiar la carrera de ingeniero, pero después me llamó al servir del pastorado. Y luego, y su iglesia, ya la entregué porque Dios me llamó de tiempo completo a servir en este misterio. ¿Cómo es posible esto? Dice.
Conchis, ven acá, deja de hacer la comida, siéntate aquí conmigo. Y nos sentó en la sala. Dije, Dios mío, ya me va a correr aquí el radio. Ya llamar a seguridad aquí, porque el edificio y todo. Estaba pensando miles de cosas. Y entonces le dijo a su esposa, cómo quisiera que en nuestra comunidad hubiera hombres como estos que dejan todo por amar la palabra. Dijo, yo no he visto esto. De estos tipos de personas. Ellos van a ser tocados por el amar a su pueblo, como dice la Escritura. Y se abrieron las puertas en la comunidad. Y ahora hemos ayudado de Bogotá, de Colombia, de otras ciudades, a familias que han salido, que no tienen recursos, que se les ha ayudado. Ahora en agosto se va una familia completa, con esposa y sus 3 hijos, se van ayudados por hermanos, con ofrendas como la suya y la mía. Se les compra su vuelo y ellos están regresando a Israel. Judíos, ¿no? De padre, madre, que van a la sinagoga, etcétera, ¿verdad? Usted los considera religiosos, usted los considera que no creen en Dios, pero están regresando. Dios los está trayendo y está usando a su iglesia. Pero las puertas no se van a abrir si no oramos. Porque la oración es el fundamento de abrir el cielo. Y Dios nos da la revelación como tenemos su corazón y nos va a decir, avanza por aquí. Y cuando usted da el paso y vez tras vez nos lo ha demostrado, no hay camino, no hay por dónde. Pero cuando oye la voz de Dios y usted da el paso de obediencia, las aguas se abren y viene la provisión. Usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios. Dé el paso y las aguas se abrirán en el nombre del Señor Jesús. Porque Él viene pronto, porque Él tiene celo por su pueblo, porque Él no se retarda, no será para atrás, sino Él quiere, el Padre nos ama tanto que quiere enviar a su Hijo, está apresurando los tiempos, la confusión está creciendo, más atención en el Espíritu necesito, puesto los ojos en el Señor Jesús, no puedo quitar mis oídos de oír lo que el Señor habla de Israel y estar orando, porque estamos enfrentando un creciente espíritu de confusión. Jóvenes, con un mar como nunca antes, un instante, una hora de distraerte para hacer otra cosa y quieres enfocarte con Dios y te sacó terreno el enemigo. Necesitamos una continua relación con Él. Sube, asciende, gana posición, pero es a través de la oración, es a través del entendimiento como Daniel. Pero si no tenemos Israel en la mira, estamos perdiendo la perspectiva. Porque ellos están regresando. Está creciendo la palabra. Ahorita hay más creyentes en Israel que en el tiempo del libro de los Hechos. ¿Me está escuchando? Hay más creyentes en el Mesías. Ellos le llaman Mesías, nosotros le llamamos Cristo. En hebreo es Mesías. Ellos le llaman Yeshua, nosotros le llamamos Jesús. ¿Verdad? Es el mismo. Y sabemos que Dios está haciéndolo. Vez tras vez, nunca dice que es obra humana. Dice que Él lo hace. No participar con Él, estamos resistiendo. Y esta es la carga que Dios me ha dado por la iglesia, hermanos. Mucha carga y a veces me ha llevado a llorar. Si la iglesia no injerta a Israel, le está dando el derecho al diablo que lo engañe. Y ellos mismos, nuestros hermanos, nos van a empezar a perseguir. Yo tengo hermanos que son creyentes en el Señor Jesús. Pero por causa de amar a Israel, estoy hablando de mis hermanos en la carne, se han distanciado de mí. ¿Está listo para seguir eso? Jesús dijo que nuestros hermanos seríamos por causa de Él. Usted no sabe por dónde va a venir. Pero yo le digo, tómese de la plenitud del Señor y siga caminando y avanzando. Estamos abriendo en Brooklyn un lugar para ayudar a los judíos que están en la zona de más judíos de todo Estados Unidos.
Vamos a empezar a una casa, pero necesitamos hacer caminatas de oración y estar orando, que Señor, despiértalos, inquiétalos. Señor, llévalos a casa, no los dejes, no los dejes, no los dejes, Señor, hasta que estén llegando a casa. ¿Cuántos de nosotros vamos a orar porque que eso suceda? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto va a traer un mover del Espíritu de Dios impresionante. Quiero nomás darle rápidamente, después tendremos unas conferencias coordinadas con el pastor, pero nomás quiero compartirle para que sepa, porque el Islam está trabajando para confundir a la iglesia. Óigalo bien, no le voy a hablar cosas, estoy hablándole cosas verdaderas, conforme a la teología del reemplazo. Dice, ellos están, y muchos creyentes, como la persona que les acabo de hablar de Uruguay, era un cristiano que se convirtió al Islam, el que asesinó a un judío. Óigalo bien. Le digo esto porque ellos dicen, bueno, esto está sucediendo en Argentina y en en Venezuela. Dicen, bueno, Dios escogió a los judíos, pero le fallaron y los desechó. Fíjese qué importante es no tener la teología de que Dios ha cambiado de parecer. Dicen, luego levantó a la iglesia y miren cómo está el mundo. Pero en el año 600 trajo la última revelación que sustituye a las dos anteriores. Suena muy bonito, ¿verdad? Si usted tiene una mentalidad de reemplazo. Pero si usted conoce al Dios que es el único, el que mandó a su Hijo y que conoce que no cambia de parecer, usted va a resistir estos espíritus de engaño. Por eso congréguese y venga a aprender la verdad, porque eso está trabajando. Me tocó ver jóvenes, escuchen, ver jóvenes que vienen de Marruecos, que vienen a las universidades y los veía en los cafés en Buenos Aires. Se sentaban en las mesas que te invitaban a un café y te empezaban a hablar de su religión. Y qué tremendo, qué dolor en el corazón. Nomás quiero mencionarle la fidelidad de Dios para que usted tenga esto bien en claro. Mire, vamos a ver. 7 pactos que Dios hizo con Israel. Él hizo un pacto con Abraham en Génesis 12:2. Él hizo un pacto con la tierra de Israel. Él lo hizo con Génesis, se lo ratificó a Isaac y a Jacob. En Génesis 13, ahorita no tenemos el tiempo, pero le voy a dejar las notas estas al pastor para que lo tenga. Él hizo un pacto con los sacerdocios de Leví, el eterno, un pacto davídico con David, un nuevo pacto, que el cual nosotros somos partícipes, que habló en Jeremías y lo celebró el Señor en el día de la comunión con sus discípulos. Él hizo un pacto sobre las ciudades de Jerusalén. Él hizo un pacto de paz en Ezequiel capítulo 37. Y el Señor dice la palabra de Dios, que Él es el que hace las cosas y la palabra Él la revela y la cumple. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que entender que la restauración de Israel implica también parte de mi restauración, porque tú y yo estamos siendo restaurados. Y gracias a Dios que no ha terminado, Dios que sigue haciéndolo contigo y conmigo. Yo quiero más de Dios, tú quieres más de Él. Amén. Si Él nos está restaurando, ¿cuánto más a su pueblo que usó para darnos la palabra? Y ahora, para saber que es el tiempo de que esto trae revelación, se lo voy a confirmar con la escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Abra su Biblia ahí, y lo hemos leído tantas veces, pero como decimos en México, no nos había caído el 20, ¿verdad? Esta palabra, pero dice la escritura ahí en Hechos capítulo 1, si lo pone aquí mi hermano en la pantalla, vamos a ver algo muy importante. Fíjese lo que dicen los discípulos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Es en este tiempo en que no vas a restaurar. Ellos sabían, conocen las escrituras del Antiguo Testamento, que en hebreo le dicen el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y ellos saben, los discípulos, que tenía que venir Él para restaurar a Israel. Pero fíjese lo que dice, es una pregunta que le hacen al Señor. ¿Cuál es la respuesta que el Señor les da? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que están en la sola potestad del Padre. No está diciendo que no lo va a restaurar. Está diciendo que no es el tiempo y que solamente el tiempo lo determina nuestro Padre. Pero da la revelación que causa esa pregunta, porque esa restauración de Israel habla el corazón de Dios, y en el corazón de Dios están usted y estoy yo. Y fíjese lo que le dijo, y dice la escritura, dice, pero recibiréis ¿de qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una pregunta en relación a la restauración de Israel trae la restauración, el plan del revelado de Dios por el Señor, de su plan para todas las naciones de la tierra. Dígame usted si no le importa a Dios Israel. Y dígame usted si no esta pregunta y buscar en el corazón de Dios el que su pueblo sea restaurado, si no va a traer una revelación a su propósito que usted y yo tenemos aquí en White Plains, Nueva York. Él nos va a traer revelación. ¿Quiere recibir la revelación? Gracias por levantar su mano. Pero quiero decirle, necesitamos dar pasos para allá. Primero, Señor, perdóname porque yo no le he hecho caso. En México tenemos una expresión, yo no los he pelado. No les he hecho caso, no me he interesado. Y eso es ofender a Dios. Porque Él los ama y los está trayendo. Y vemos que están asesinando allá y nosotros seguimos, no, eso es allá en Medio Oriente, aquí no nos afecta. ¿Cómo le duele a Dios? Le duele profundamente. Porque los está trayendo con todo su corazón. Y tenemos que entrar en la batalla y decir, yo quiero el corazón de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero el corazón de Dios. Usted quiere el corazón de Dios. Sentir lo que Él siente por las almas, sentir lo que Él está haciendo y fluir juntamente con Él. ¿Y qué dice la Escritura aquí? Que ellos vendrán, de todas las naciones se oirá el Evangelio. Y con la tecnología, como lo vemos, el Evangelio está llegando a todas las etnias de la tierra. Conozco unos misioneros que fueron a la tierra de Kazajstán. Y fue a Uzbekistán. Y cuando llegaron allá a plantar una iglesia, encontraron creyentes. Y ellos se sorprendieron y dijeron, esta iglesia, ¿cómo adoran al Señor? Dijo, es que nosotros vemos por internet y creímos en el Señor Jesús. Y hemos levantado y hemos aprendido alabanzas por el medio del internet. Y esta iglesia se ha levantado por el medio de los medios de comunicación, como lo hace aquí esta iglesia. Se sorprendieron tanto, y entonces los hermanos, es hijo de un hermano amigo mío de Holanda, y me dijo, ahora entiendo que el Evangelio, nosotros ignoramos hasta dónde Dios está haciendo las cosas, y qué tan cerca está su venida. Pero tenemos que voltear a Jerusalén, es el reloj de Dios. Óigalo bien, Israel es el reloj de Dios. ¿Qué hora es? Nomás voltea a ver lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay que repartirla. Como nuestro presidente ha dicho, Jerusalén es una ciudad de las naciones, no es una ciudad que le pertenece a Israel. Es una herencia patrimonial. Suena muy bonito, pero es totalmente satánico porque no está en la Biblia.
Y nosotros vivimos bajo la palabra de Dios, no lo que escuchemos. Por eso es importante la oración, para que nuestros oídos, como decía Pablo, en los postreros días no sean con comezón de oír y seamos arrastrados de doctrinas, de demonios, de engaño. ¿Me está escuchando? Entonces, si nosotros vamos a las Escrituras y vemos que Él está trayendo a su pueblo de regreso, entonces sabemos que el tiempo está pronto. Y Dios le va a traer revelación. Daniel empezó a orar por la restauración de Israel, que regresaran del cautiverio. Y usted lo puede leer en Daniel del 9 en adelante. Dios le dio la revelación de todos los tiempos. Quiere recibir revelación de Dios de lo que Él está haciendo, empiece a orar por la restauración de Israel. Amén. Muy bien. Ahora, hay que arrepentirnos, hay que involucrarnos con Él. Jesús dijo en Juan: yo no hago nada por mí mismo. Según veo a mi Padre hacer, eso hago juntamente. Él hace lo que el Padre. Y lo dijo, el Hijo no puede hacer nada, lo vuelve a decir en el Evangelio de Juan. Lo que haga el Padre hacer, eso hace juntamente con Él. Amén. Entonces hay que ser obedientes a Él. Y si lo dijo el Hijo, ¿dónde quedamos nosotros? Ahora Él dijo, aprended de mí. No nos dijo, aprende cómo evangelizo, cómo oro, cómo alcanzo, cómo sano, aunque su ejemplo nos hablaba, pero Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo vamos a probar los espíritus cuando empezamos a orar por Israel, que vamos a confrontar y tenemos las herramientas para discernirlos? Cuidar mi corazón, que me dé el Señor humildad y mansedumbre, hacer solo lo que Él me dice y caminar con Él. Si Él dice que los va a restaurar, yo quiero fluir juntamente con Él. ¿Se fija? Y vamos a probar espíritus que están en nuestro corazón. Yo hablo de mí personalmente, que ha tratado el Señor y me ha sanado y quitado engaños o cosas que yo pienso que son de Dios y no vienen de parte de su trono. ¿Quieres permanecer sano? Estos son principios de Dios para que tú los puedas aplicar. Amén. Entonces, para concluir, ¿verdad? Les comparto. Las naciones son bendecidas. Aquí tenemos un ejemplo. En el año 1938 hubo una conferencia en Evian, Suiza. Y Hitler les dijo, mandó un enviado, dijo, aquí están todos estos judíos. Los voy a poner en barco y voy a mandarlos a las naciones a ver quién los quiere. Y mandó un barco y lo mandó y cruzó a las Américas. Y país tras país dijeron que no querían los judíos excepto una nación de este continente, República Dominicana. Y ellos recibieron una cantidad grande de judíos que se salvaron del holocausto. Y México y Ecuador, lo que usted quiera llamar de América, inclusive los Estados Unidos, les cerraron las puertas. ¿Qué dice la Escritura? Maldeciré a los que te maldijeren. Rechazar lo que Dios está enviándonos y no aceptarlo. ¿Y qué sucedió? Fueron vueltos a Alemania llorando. Ni Cuba ni lugares se tiraban al mar, preferían morir comidos los tiburones, algunos en el Atlántico, porque sabían que regresando a Alemania iban al campo de concentración a ser quemados. Ahí vemos las terribles consecuencias. Una nación hoy en día que tuvo, esto es verídico porque me tocó verlo y para la gloria de Dios participar con mis hermanos. Paraguay. Nacionalmente la iglesia juntó, estudiaron la historia y punto por punto donde habían ofendido a los judíos en toda la historia desde la colonia hasta nuestros días. Oraron y el Señor les puso y juntaron a la comunidad judía en Asunción y la plaza donde ellos se habían tomado el primer presidente de ahí después de la independencia,
y empezaron a decirles, venimos, como dice la Escritura, a pedirles perdón porque los hemos ofendido, y punto por punto los estuvieron leyendo, diciéndole, nos arrepentimos de haberlos, y porque Dios los ama y que nosotros amamos a Dios y les amamos a usted. Cuando terminaron el edicto que habían escrito, toda la comunidad judía estaba en llanto, llorando, de que ellos veían que les reconocían de que habían sufrido. Y entonces le pidieron, los pastores reunidos, le pidieron perdón, y el rabino se paró llorando, óigalo bien, y le dijo, tomamos lo que ustedes han leído y su confesión, y nosotros los perdonamos, óigalo bien, y les pedimos y los bendecimos, y tomó la bendición sacerdotal en hebreo, la cantó y bendijo a la iglesia evangélica en la nación de Paraguay. 3 meses después caía el presidente Lugo, que estaba en el poder, un hombre malo que estaba destruyendo, trayendo maldad de todo tipo. El Señor en una noche cayó sobrenaturalmente, lo sacaron de presidente. El presidente interino, cuando entra, y quería levantar insurgencia, y apoyado por otros países de Sudamérica, y no pudo hacer absolutamente nada. Y ese día que entró el presidente nuevo sustituto, lo primero que hizo históricamente fue una iglesia evangélica, y le dijo, oren por mí, necesito la sabiduría de Dios para gobernar el país. Y en un abrir y cerrar de ojos empezó a cambiar la economía del país. Empezó hasta el día de hoy transformada su economía, su agricultura, porque ellos hicieron algo que hasta el día de hoy, y cosas que venían para tratar de destruir la iglesia desde parte de Bolivia, de otros lugares, ninguna cosa prosperó para la gloria de Dios. Un país que no exportaba carne, ahora exporta carne a Alemania, Suecia, Japón, a Rusia. Un pueblo que producía muy poco, ahora está exportando trigo a Europa, a Alemania, a otros países. Produce más ahorita Paraguay trigo que Argentina. Óigalo bien, un país tan enorme. ¿Qué es lo que sucedió? Sencillamente rompiendo una maldición y obedeciendo a Dios, y Él se encarga, porque es un Dios celoso de su nombre y quiere bendecirte, y te va a bendecir y te bendecirá porque bendices lo que Él ama. ¿Quieres eso? En esta noche tú puedes tomar una decisión, y rápidamente quisieras orar por ti y decirles, si esto ha venido a tu corazón, si Dios te está hablando, el Espíritu Santo, porque esta es su casa, te está hablando a tu corazón y te está diciendo, esta área yo no la conocía, y te está hablando, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sane esta área y pedirle que nos llene. Y el Ministerio de Operación Éxodo, en el cual tengo la bendición de servir, está a la disposición de esta iglesia para ayudar al pueblo judío a regresar a Israel. Enseñarles cómo amarlos, qué podemos hacer, cómo orar, dónde podemos hacer las iniciativas de oración, cómo podemos capacitarnos para ayudarlos, en dónde puedo depositar o mandar una ofrenda para ayudarles en sus documentos. No todos los judíos son ricos, pero todo comienza en el corazón. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Espíritu Santo, en esta hora, tú conoces nuestro corazón. Y tú quieres sanarnos, Señor, y injertar lo que, Señor, nosotros fuimos injertados. Pero ahora, Señor,